Bienvenidos a la quinta lección de este curso, Identificación Espiritual. La primera mitad del curso, o sea, las primeras 2 semanas, estudiamos la Iglesia Católica Romana. Y ahora tenemos un cambio. Vamos a enfocarnos un poco más en las iglesias y las doctrinas que salen de las iglesias evangélicas, pentecostales, que no sean católicas. Y siempre tenemos el mismo enfoque de enfocándonos en la palabra de Dios, buscando la paz de Cristo, porque en la palabra, en la Biblia, encontramos la paz. Y desafortunadamente, muchas enseñanzas no bíblicas nos quitan la paz, porque socavan, destruyen las bases que tenemos. Y vamos a ver eso inclusive hoy día con el tema que nos toca, con los medios de la gracia. Empezaremos con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra inspirada y los dones de bautismo y la Santa Cena por los cuales llamas a las personas a la fe y fortaleces la fe de quienes ya la poseen. Bendice nuestros esfuerzos por utilizar los medios de gracia en nuestras propias vidas y compartirlos con otros para que ellos también puedan conocer a Jesucristo como su Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Okay. Tenemos las preguntas de repaso que de hecho, si esta clase es como la clase de la mañana, vamos a usar estas preguntas para entrar en una conversación sobre el bautismo usando la Biblia. Luego probablemente voy a dejar de compartir las diapositivas y compartir mi pantalla de la Biblia para que leamos algunos de esos pasajes. Pero vamos a ver cómo nos va en esta clase. Entonces, estamos viendo los videos y hay una conversación entre Eduardo y Silvia sobre las enseñanzas de la iglesia. Y por eso hablamos acerca de Eduardo aquí en la pregunta. Al comienzo del video, Eduardo, el personaje en el video, habló con Silvia, otro personaje en el video, sobre la diferencia entre su iglesia evangélica y la suya. ¿Cuáles fueron esas diferencias? Y pueden levantar sus manos digitales. Hay un botón que dice más en su celular que les da la habilidad de levantar esa mano para que la vea yo. Entonces, Julio. Gracias, pastor. Bueno, las diferencias que él plantea ahí son las siguientes. 1, ¿cómo entendemos el bautismo? Es una diferencia. 2, también con respecto a la Santa Cena hay una diferencia. Lo que sucederá en los últimos días, el papel del hombre en su conversión. Y otra diferencia es cómo la iglesia, digamos, evangélica o las iglesias evangélicas, hay un espíritu de legalismo y expectativa falsa, entre otras, son las principales que él mencionó. Gracias, pastor. Gracias, Julio. Antonio, ¿quiere agregarle a la respuesta de Julio? Bueno, casi parecido lo mismo, ¿no? Pero entonces la única diferencia que veo aquí es Silvia pertenece a la iglesia evangélica y Eduardo pertenece a la iglesia luterana. ¿Es correcto? Entonces, Sí. la diferencia que hay entre el bautismo, la Santa Cena, el papel del hombre en la conversión y lo que sucederá en los últimos días. Es lo que se ve ahí, pues. No tengo más que agregar. Sí, muchas gracias. Julio nos dio una respuesta muy completa. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias, Antonio, por resaltar algunas de esas respuestas. Entonces, tenemos diferencias en la enseñanza del bautismo, de la comunión o la Santa Cena, el papel del hombre o de
una persona en la conversión, cómo llega a ser creyente, lo que sucederá en los últimos tiempos, un espíritu legalista y falsas expectativas. Cuando nos referimos a las falsas expectativas, hablamos acerca de cuando iglesias o líderes de iglesias prometen cosas que en la Biblia no prometen. Entonces, por ejemplo, prometen la sanidad, pero la Biblia no nos promete la sanidad aquí en el cielo, en la tierra. ¿Alguna pregunta sobre esta lista? ¿Ok? ¿Por qué bautizamos? ¿Y por qué bautizan los evangélicos? Segundo video, ¿qué se mencionó en el video? Telmo. Pastor, con relación a las preguntas anteriores, no alcancé a levantar la mano pronto. En las falsas expectativas, ¿podemos considerar lo que usted dijo? O sea, si una iglesia promete la sanidad, ¿podemos considerar como una falsa expectativa? Sí, Por favor. sí, exactamente. La Biblia no nos promete la sanidad aquí en la tierra. Entonces, si una iglesia nos promete, venga a este servicio y ustedes serán sanados físicamente, están dándonos falsas expectativas. Las expectativas que no tienen base en las escrituras. Ya. En una parte de la palabra dice que somos sanados por las llagas de Cristo. ¿Qué relación tiene con esto, por favor? Somos sanados por las llagas de Cristo. Pues cuando estudiamos la Biblia, vemos que el problema mayor que todo es el pecado y nuestra relación rota con Dios por naturaleza. Por naturaleza no tenemos una relación buena con Dios. Entonces, por las llagas de Cristo somos sanados espiritualmente. Se refiere a lo espiritual. Ya, perfecto. Quería preguntarle algo más, pero se me acaba de ir la idea. Espero recordarla y nuevamente preguntarle. Muchas gracias, pastor. Gracias. Ahora, a la pregunta enfrente de nosotros, ¿por qué bautizamos? ¿Y por qué bautizan los evangélicos? ¿Qué mencionó el video? César. Para nacer de nuevo. Para nacer de nuevo. Ok, para nacer Y nuevamente, enterrar gracias. sus pecados anteriores y comenzar una nueva vida. Ok, una nueva vida, gracias. Vanessa. Sí, pastor. El video nos mencionaba que la iglesia luterana, el bautismo, lo que dice es que el bautismo tiene poder para crear fe y mediante esa fe el perdón de los pecados, que es un regalo poderoso a través de la gracia y que el Espíritu Santo usa para crear la fe en nuestro corazón. Y para la iglesia evangélica es un acto de obediencia a Dios, para los que ya tienen fe en Cristo Jesús. Sí, muchas gracias. Entonces, vemos una diferencia y me gusta ilustrar la diferencia con dos flechas. Entonces, muchas personas piensan que el bautismo es algo que nosotros hacemos para con Dios. Entonces, nosotros estamos aquí abajo. Nosotros, escribiendo como niño. Y Dios está aquí. Muchas personas piensan que el bautismo es algo que hacemos para con Dios. Nos comprometemos para seguir a Cristo. Es una confesión pública, es una proclamación pública, son promesas que hacemos ante Dios. La Biblia, en cambio, describe
el bautismo como algo que viene de Dios. Entonces, tenemos la flecha que apunta abajo, de Dios a nosotros. Y eso es clave para la conversación que tendremos hoy. Siempre queremos recordar que el bautismo es un regalo de Dios, que viene de Dios hacia abajo, hacia nosotros. Dios está actuando en el bautismo. Dios está haciéndonos hijos suyos. Dios está limpiándonos de nuestros pecados. Dios está dándonos la certeza de la salvación. Dios está creando la fe en nosotros. Si empezamos a pensar así, como si fuera nuestra acción, nos desviamos, nos equivocamos y tenemos ideas equivocadas sobre el bautismo. De hecho, una vez alguien me acusó diciendo que yo creía en la salvación por las obras. Y yo me asusté. Yo no creo en la salvación por las obras. Pero me dijo, sí, crees en la salvación por las obras. Y le pregunté, ¿por qué dices eso? Y me dice, pues dices que tienes que ser bautizado. Y un bautizo es un acto de un ser humano. Entonces es una obra. Entonces, si tú piensas que tienes que bautizarte para ir al cielo, piensas y crees en la salvación por las obras. Entonces yo tenía que manejar la conversación diciéndole, oh no, de hecho yo tengo otra idea sobre el bautismo. El bautismo es un regalo de Dios, viene de Dios, es el acto de Dios, no de mi parte. Pero entiendo la equivocación suya, porque entiendo que muchas personas y muchas iglesias enseñan que el bautismo es un acto de los seres humanos. Es una diferencia entre las flechas aquí. La flecha apuntando abajo, un regalo de Dios, viene de Dios, viene del cielo. Y un acto de nosotros hacia Dios. Esta parte no es bíblica. Esta parte no es bíblica aquí. ¿Cuáles son sus preguntas sobre el bautismo y las flechas que usé? Claudia, adelante. Pastor, una consulta. ¿Pueden las personas o hay personas que se bautizan sin tener fe? No. Por un momento de emocional. ¿Puede repetirme la pregunta? No la capté. Lo siento. Bueno, lo que pasa es que en muchas iglesias evangélicas bautizan a las personas por montones. Mi pregunta sí. es, ¿pueden personas bautizarse sin tener fe, sino por un momento emocional, un estado emocional? Oh, sí. Muchas personas piensan o se comportan como si el bautismo fuera una entrada en una denominación. La Biblia no lo describe así. Describe el bautismo como una entrada en el reino de Dios, en la familia de Dios. Entonces, uno no tiene que bautizarse más de una vez. En cuanto al deseo de bautizarse sin tener un conocimiento grande sobre el bautismo, sí, pasa a veces. Luego queremos educar a esa persona. Así. Ok. A ver. Tenemos un poco de una respuesta aquí para resumir y luego vamos a ir a algunos pasajes para ver el respaldo bíblico para estas cosas. A nosotros bautizamos porque el bautismo tiene el poder de cambio, el poder de cambiar el estado espiritual de una persona.
No vamos a poder estudiar todos los versículos que tratan el bautismo hoy, pero si usted estudiara todos esos versículos, vería que cada uno habla acerca del bautismo como una cosa con poder. Un poder. Las escrituras indican que el bautismo tiene poder para santificar la iglesia, para poder revestirnos de Cristo, para para hacernos nacer espiritualmente de nuevo, como ustedes mencionaron antes, poder para lavar y perdonar nuestros pecados. A través del bautismo compartimos la muerte y la resurrección de Cristo. Lejos de ser algo inútil, el bautismo es algo que nos salva. La palabra de Dios usa estos términos muy claros. Es la salvación. Interesante. No es solo un rito cristiano o un acto de obediencia de parte de los que ya tienen la fe. Es un medio por el cual Dios derrama su gracia sobre nosotros. Entonces, para resumir un poco, ¿cómo llegamos a ser creyentes? ¿Cómo nos convertimos? Dios, Cristo, murió por todos sus pecados de todas las personas de todos los tiempos. Ahora, ¿cómo recibimos los beneficios de la obra salvadora de Cristo? A través de los medios de gracia. El Espíritu Santo usa los medios de gracia para darnos y fortalecer nuestra fe. ¿Qué son los medios de gracia? El bautismo, la Santa Cena, la Biblia, esa palabra de Dios poderosa. De hecho, el bautismo y la Santa Cena tienen su poder porque usan la Biblia, porque usan la palabra de Dios. Biblia. Necesito tomar clases de escritura para escribir mejor. Entonces, Dios usa la Biblia para darnos la salvación, para crear la fe en nuestro corazón, para que tengamos fe y para que tengamos una fe cada vez más fuerte. Ok, Antonio Jaramillo. Hay una inquietud, hermano, que tengo aquí sobre el bautismo en el Espíritu. Dice que evangélicos y pentecostales diferencia entre bautismo con agua y bautismo en el Espíritu. El primero dicen que es un acto simbólico, lo cual la Biblia enseña sobre esto, que no, el bautismo es con agua y no es simbólico. Sí, sí. ¿No? Y dice lo otro, que el segundo es una experiencia tiempo después de la conversión, cuando es sumergido en el Espíritu y recibe dones con el de hablar en lenguas. Es lo que no capacito de eso. Sí, usted hace una pregunta muy buena. Le hago otra pregunta, Antonio. ¿Qué es el problema más grande de la humanidad? Antonio, ¿qué es el problema más grande de la humanidad? El problema más grande de la humanidad. El problema más grande de la humanidad en sí es la poca fe que tiene en sí, la poca creencia. La perspectiva de eso, de no tener fe en sí. Yo diría que usted tiene razón. Yo iría un poco más a la raíz. Usted mencionó algo bueno, pero si examinamos el problema en su raíz, el problema es el pecado, ¿no es cierto? El problema es el pecado. Este es el problema más grande de la humanidad. La Biblia lo describe así a partir del capítulo 3 de Génesis hasta la última página de la Biblia.
El problema más grande es el pecado. Ahora, cuando examinamos los pasajes de la Biblia y lo que vimos en el video, vemos que el bautizo de agua perdona el pecado. Perdona el pecado. Entonces yo diría que no hay un regalo más grande que el bautizo de agua. Y muchas personas desafortunadamente menosprecian o ponen a un lado el bautizo de agua porque están buscando algo más, sin profundizarse, sin arraigarse muy bien en la Biblia para ver qué es el problema más grande y qué es la solución más grande y más linda de todo. Muchas gracias por esa pregunta. Un momento, vamos a avanzar un poco. A ver. Entonces, el resumen, el bautismo tiene el poder de crear fe en el corazón de la persona bautizada y de conferir, dar la salvación que viene a través de él, el bautismo. Donde la fe ya existe, el bautizo fortalece esa fe. Por otro lado, muchos evangélicos, muchas personas de otras iglesias no ven el bautismo como algo que tiene el poder de crear o fortalecer la fe y conferir la salvación. Su razón para bautizar es simplemente en obediencia al mandato de Dios de que bauticemos. Para ellos el bautizo es una oportunidad para comprometer su vida a Cristo. Vemos el cambio. Vemos las flechas aquí. Aquí la flecha apuntando de abajo hacia arriba y aquí en verde la flecha apuntando abajo. Es algo que tiene poder. Ok. ¿Por qué bautizamos a los bebés? Según el video, ¿por qué bautizamos a los bebés? Jorge Mejía. Adelante, Jorge. Bueno, porque la palabra de Dios en Mateo dice que ir y bautizar a todas las naciones, o sea, ahora sí que es a todos, ¿no? Pues ir y bautizar a todas las naciones en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pues obviamente que si lo vemos de ese punto, pues los bebés es parte de todas las naciones, no solo bebés y gente grande. Sí, entonces usted se refiere al mandato de Cristo que nos dice que bauticemos a todas las naciones. La frase, todas las naciones, incluye a los bebés, entonces bautizamos a los bebés. Julio Vargas. Gracias, pastor. Por otro lado, pienso que lo más importante es que todos nacemos en pecados. Desde el pecado de Adán y Eva, entonces todos después nacemos en pecado, entonces estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, y entonces el niño, y lo leemos en los Salmos, en Salmo 51, donde David dice, en pecado me concibió mi madre, de tal manera que aún el niño viene en pecado, y para realmente librarlo de ese pecado, por eso lo bautizamos, y vemos en la Biblia, en Hechos, en Hechos 16, 14, 15 y Hechos 16, 33 y 34, en el primer caso Lidia y su familia se bautizó, todos ellos se bautizaron. Y en el caso del carcelero, donde estaba Pablo, también se bautizó él y su familia. Entonces vemos en la Biblia casos donde toda la familia es bautizada. Y desde luego ahí seguramente habían niños. Gracias, pastor. Muchas gracias por su aporte, Julio. Y usted se refiere a la necesidad de bautismo. Todo el mundo por naturaleza es un pecador. Todo el mundo por naturaleza necesita a un salvador. Y eso incluye a los bebés. Y por eso, y vemos que el bautismo nos da la salvación, nos da el perdón de los pecados. Y por eso bautizamos a los bebés.
un respaldo bíblico muy bueno. Gracias, Julio. ¿Alguien más? Antonio Jaramillo. Hermano, por lo menos dice la persona que es evangélica, ratifica, le da la razón al hermano Eduardo sobre que los infantes no nacen con pecado. Y si el bautismo no tuviera el poder para crear la fe y por medio de la fe perdonar los pecados, lo cual sostienen los evangélicos, bautizar a los infantes no tendría sentido. Ella misma le está dando la razón, porque los infantes nacen con pecado y el bautismo tiene el poder de remedir ese pecado por medio de la fe, perdona los pecados. Sí, sí, Entonces el bautismo tiene sentido en los infantes, porque como dice por lo menos Mateo 21:16, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza, para salir de la duda, ¿no? Dios Muy puede bien. obrar en los niños hasta en los infantes. Sí, excelente, Pastor. Antonio. Gracias por darnos esa respuesta. Le damos la palabra a Gribaldo. Buenas noches. No, esa historia de Pablo con el carcelero es la que siempre me ha llamado la atención, que dice que lógicamente que se bautizaron él y toda su familia. O sea, ahí no había ningún tipo de excepción, lo cual creo que es bastante claro de que todos deben de bautizarse. Pero me voy más bien al suceso, a ver qué me explica sobre el suceso del bautismo de Juan, que era por arrepentimiento. Pero el detalle es que no es hasta que sale Jesús del río que baja el Espíritu Santo y conversa con él, ¿verdad? En el momento que él públicamente, que también entra el agua solo, no me dice que entra con nadie ni con Juan. Juan siempre estaba en la orilla predicando y mandaba a todo el mundo a entrar al agua, según el relato. Cuando Jesús sale es que se oye la luz y la voz que señala y baja el Espíritu Santo. O sea, no es en el momento exactamente del agua. Ese detallito, no sé qué explicación podía darme. De salir del agua. Su pregunta es ¿por qué el Espíritu Santo bajó cuando Jesús salió del agua? Correcto, cuando sale del agua es que vale, y Juan también lo decía, yo lo bautizo en agua, el que viene detrás de mí lo bautizará en el Espíritu. Y el Espíritu Santo es cuando él sale del río, es que baja el Espíritu Santo y se oye la voz, ¿verdad? Que aquí está mi hijo en el cual tengo complacencia, que es lo que dice la Biblia. Pero el suceso se daba, eran filas de gente que iba siempre donde Juan a bautizarse en agua. Y a nadie le ocurrió cuando vino Jesús. Sí, sí. Pues en el caso de Jesús fue algo especial porque fue el inicio de su ministerio público. Entonces Dios quería darles un anuncio a todas las personas alrededor de él que él estaba muy complacido con Jesús. Entonces su caso es un poco diferente y cuando tenemos detalles como él salió del agua, pues nos ayudan a estar dentro de la historia, estar ahí presente, como si estuviéramos allí, y no tiene mucho que ver con una doctrina. Muchas gracias. Porque realmente el bautismo es, o sea, sembrar en la persona la fe y la creencia en un Dios, o sea, simplemente sembrarlo, que es lo que realmente representa el bautismo. ¿Me explico? Y lógicamente, al sembrarlo, después tiene que germinar esa semilla e ir creciendo paulatinamente. Pero el inicio de cualquier ministerio o cualquiera, o este acto en particular, es que todo inició con el bautismo que le hizo Juan, ¿verdad? Porque anteriormente también tenemos la historia de la mujer de Uría después que tiene el encuentro con David, que ella va y se purifica, o sea, se va a bañar para poder ir para su casa, ¿me explico? Y también tenemos la misma situación con la sustancia agua, que era la manera de limpiarse y purificarse que practicaban en el Viejo Testamento los judíos.
Así que son detallitos bien interesantes que siempre me han llamado la atención. Pero bueno, lo que señaló también él, lo de Dios fue algo más sobresaliente porque lógicamente era el Hijo de Dios y lo estaba haciendo de todo corazón y todo lo que se dio y era el inicio de su ministerio. Ok. Gracias. Antonio. Aquí hay algo que me llama la atención con respecto a lo que el hermano está diciendo. Dice, el Espíritu Santo obra por medio del bautismo con agua para dar fe en Jesús. Si uno ya creyó antes de ser bautizado, el Espíritu fortalece su fe en el bautismo. That's Sí. all. Sí, así es. Gracias, Antonio. Vanessa, usted tenía su mano levantada antes. ¿Quiere Sí, dar su pastor, pero aportación? sí, lo que pasa es que ya, no, yo tenía una pregunta en realidad, porque yo lo que fui bautizada de bebé y de la iglesia por la iglesia católica, que mi mamá era católica, y de grande en la iglesia evangélica me volvieron a bautizar, como que no tenía efecto mi bautismo. No sé si eso es así, no está bien, no, así no es, no sé. Sí. Vamos a ir a una definición de bautismo aquí en Mateo 28, cuando Dios nos dio la gran comisión y nos dijo, espero que no sea demasiado pequeña la letra, por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos una definición del bautismo. ¿Qué es el bautismo y quiénes tienen el bautismo? Bautizar quiere decir aplicar agua. No se refiere a una cantidad específica de agua. Algunas personas se inmersen, otras personas rocían, otras personas derraman. Hay muchas maneras de aplicar agua. No se refiere a una cantidad de agua, pero queremos usar agua y usar la palabra de Dios, bautizando a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, en las semanas anteriores hemos visto que la Iglesia Católica Romana tiene muchas enseñanzas falsas que perjudican la fe, porque van en contra de la salvación por la gracia. También vimos que la Iglesia Católica Romana tiene algunas enseñanzas que compartimos, porque son correctas. Los 10 mandamientos, la creencia en la Trinidad, el Padre Nuestro, entre otros. Ahora, con el bautismo, también tienen el bautismo. La Iglesia Católica Romana tiene el bautismo. ¿Por qué? Porque usan agua y bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si ustedes fueran bautizados de pequeño, de bebé, no hay necesidad de bautizarse otra vez, porque las promesas de Dios son firmes. Entonces, inclusive si nosotros nos caemos de la fe después de nuestro bautismo y volvemos a ser creyentes después, podemos meditar sobre nuestro bautismo y sobre las promesas que Dios nos hizo en el bautismo y nosotros podemos darle gracias a Dios porque Él es firme. Todavía somos hijos de Dios. Dios nos hace hijos suyos en el bautismo. ¿Eso tiene sentido, Vanessa? Sí, pastor, muchas gracias. Excuse me. Sí, Antonio. Aquí hay un punto que dice, importante, lo pienso. La Biblia dice, Dios salva en el bautismo, da el Espíritu Santo en bautismo y perdona pecados en bautismo. Sí, sí. Y no hemos visto algunos pasajes. Un momento. Voy a mostrarles. Algunas personas me han dicho, ustedes se enfocan demasiado en el bautismo y en la Santa Cena y le quitan a Jesús un poco de la gloria.
fue una observación muy astuta, pero no correcta. Y les voy a decir por qué. 3. Cada vez que la Biblia habla acerca del bautismo, y lo vemos aquí en Gálatas 3, 26 y 27, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El bautismo nos conecta a Cristo. Cristo no está lejos del bautismo. Cristo nos mandó a bautizar. Cristo es el poder en el bautismo y Cristo es el regalo del bautizo. Y aquí también vemos un ejemplo de muchos de la Biblia hablando acerca del bautismo como algo poderoso, algo que nos hace hijos de Dios. A ver, Lucía. Amén, pastor. Pues en el tema del bautismo es una doctrina que debemos de seguir. Todos los que amamos a Dios debemos de llevarlo a cabo como la obediencia que corresponde a los que amamos a Dios. Y por ejemplo, veía un pasaje en 1 de Pedro 3 que dice lo siguiente: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Eso es lo que hace el bautismo en nosotros, que tengamos una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en el tema de donde dice de que tanta agua o si es importante el tema del agua, yo veo un pasaje también en Juan 3:23 que dice: Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, no solamente bautizaba en el río Jordán, porque habían allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Sí, Esa es mi aportación. Sí, no hay nada malo en inmersión, pero no es un requisito porque la palabra bautizar no quiere decir solo inmersión, es aplicar agua en el griego. Y usted citó un pasaje muy importante. Dice en la primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto, está hablando acerca del diluvio en el Antiguo Testamento y lo usa como una ilustración. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¡Wow! Hay salvación en el bautismo y por eso queremos mirar al bautismo como la gracia, el amor inmerecido de Dios. Usted mencionó la obediencia. Nos bautizamos porque queremos la obediencia. Jesús definitivamente nos mandó a bautizar y queremos hacerlo por eso. Pero hay una razón un poco más mayor que eso. Contiene y nos da la gracia de Dios, el perdón de Dios. Y lo vemos aquí en la primera de Pedro 3:21. El bautismo nos salva. Es un pasaje increíble. El bautismo, ustedes, cada uno de nosotros probablemente ha visto o ha experimentado un bautismo. Ese bautismo allí, rociando agua, una inmersión, etc. Ese bautismo nos salva. Nos salva. Es la salvación. Gracias. Gribaldo. Ok, gracias, pastor. Le iba a mencionar, entonces, las palabras de Juan el Bautista que dice que él bautiza en agua, pero el que viene detrás de nosotros nos bautizará en fuego, que es el real bautismo. ¿Cómo se debe de tomar? Oh, sí. Esto es una profecía de Pentecostés y nada más que eso.
Es el derramamiento especial en Pentecostés. Fue una profecía de Pentecostés. No es para nosotros. Gracias. Fernando, Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. igualmente. Bueno, había tenido problemas para entrar, pero alcancé a entrar y miré ahí una pregunta que colocaron en pantalla donde decía que si era, no sé si decía que si era bíblico o algo correcto, o era correcto bautizar bebés, ¿cierto? Sí. Bueno, yo particularmente viendo la palabra, no encuentro en la Biblia ningún hecho que me muestre de que eso sea real, de que se bautizaban bebés. Si miramos las escrituras, por ejemplo, cuando la Biblia dice que Cornelio fue llevado, perdón, sí, alguien iba de camino, un etíope iba de camino y dice que el espíritu trasladó a alguien, no preciso el nombre ahora, y dice que este hombre iba leyendo a Isaías, pero que no entendía. Y luego él dice que sí entendía esas escrituras y le explicó más específicamente la palabra. Y luego él le dijo, ¿qué impide que yo me bautice? Entonces ahí miramos que ese hombre era una persona adulta. Igualmente cuando el carcelero, ¿verdad? Aquel carcelero que cuando el Señor abrió las puertas y él mismo se iba a matar, ¿verdad? Dice, él le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? Y dice que cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y dice que estas personas pues se bautizaron. Y el mismo ejemplo de Jesús, bueno, Jesús fue bautizado ya siendo una persona adulta y vemos que Juan cuando bautizaba en el río Jordán, las personas que venían a bautizarse eran todas adultas porque tenían que reconocer sus pecados. Entonces, la pregunta que yo le hago a usted es cómo un bebé puede reconocer sus pecados si todavía no tiene esa capacidad. Muchas gracias, Fernando. Juan Oscar, a esa pregunta. Sí, yo le iba a responder al hermano, si me permite. Sí, háganlo. Bueno, primero tiene que entender una cosa, ¿no? Que el cristianismo recién estaba naciendo y por eso, o sea, cuando se predicaba, o sea, había adultos, ¿no? Que se bautizaban, ¿no? Porque se le predicaba el evangelio, reconocían sus pecados y se bautizaban. Y bueno, ahora, ¿por qué Jesús se bautizó de grande? Que siempre dicen lo mismo, ¿no? Siempre veo que es el mismo comentario. Porque todavía, hasta el tiempo ese, no estaba instituido el bautismo. O sea, no había bautismo. Entonces, por eso mismo es que Jesús se bautizó de grande. No es porque él dijo, esta es la manera ni nada. Y es más, en Hechos 2:42 podemos ver claramente que dice, ¿no? Dice, y la promesa es para ustedes y para sus hijos, ¿no? Dice primero, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes. Y dice, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Y muy bien, como dijo el hermano, cuando fue el tema del carcelero y demás cuestiones, dice, ¿no? Serán salvo tú y tu casa, ¿no? Y cuando habla, por ejemplo, de Cornelio, cuando se bautizó él y toda su casa. Y esto obviamente incluye niños, ¿no? Ese es el problema, que nosotros intentamos, ¿no? A través de nuestro razonamiento, excluir a los niños. ¿Por qué? Porque decimos no, porque los niños no pueden tener fe, son inocentes, son esto. Y por ejemplo, el Salmo 51:4, o no, 5, dice, ¿no? Que en pecado he sido formado en el vientre de mi madre, ¿no? O sea, somos pecadores
y tenemos digamos, tenemos el pecado original, ¿no? De Adán y Eva. Bueno, pero aparte de eso, no solamente eso, sino que también, a ver, con el tema del bautismo de infantes, siempre también se dice el de que los niños no pueden tener fe, ¿no? Y vemos, por ejemplo en Lucas 44 y 45, que cuando va a visitar la Virgen María a Elizabeth dice, el niño saltó en mi vientre cuando escuchó tu salutación, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser que la madre de mi Señor venga a mí, ¿no? O sea, el niño, a través del Espíritu Santo, o sea, reconoció esto, ¿no? Que estaba el Salvador. Y, o sea, por eso, es una obra del Espíritu Santo. Por eso se tiene que entender en el contexto por ahí a veces de la conversión. Porque, o sea, nosotros no somos salvos por una decisión. Nosotros no somos salvos por medio de la fe y por gracia de Dios, ¿no? O sea, Dios obra en nosotros a través del Espíritu Santo, nos hace reconocer el pecado y ahí nosotros entendemos, ¿no? Que somos culpables delante de Dios y nos arrepentimos. Pero si no hay una obra primero de Dios, ¿no? A través del Espíritu Santo, no podemos reconocer nuestro pecado. Lo mismo sucede con el bautismo de los infantes, ¿no? Con el agua y el elemento, o sea, el elemento que es agua y la palabra, ¿no? Yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es para el perdón de los pecados, como Cristo también lo dijo. Yo sé que, y esto es lo último, ¿no? Para testimonio de los hermanos. Yo sé que para muchos es difícil porque han aprendido de esa manera. Yo también he aprendido de esa manera y estuve como por 13 años en una iglesia pentecostal y otra evangélica, en donde me enseñaron así, hasta que un día leyendo las escrituras no me cerraba muy bien todo lo que me estaban enseñando, ¿no? Y yo analizando, veía que el bautismo dice ahora nos salva en 1 de Pedro 3:21 y que también decía que había niños o sea, en las escrituras. Ahora que nosotros querramos no racionalizar la Biblia y decir no, porque los niños no entienden, no. Ya ahí es una cuestión de que estamos limitando la capacidad de Dios. Yo lo único que le digo es que tengan paciencia, que se tomen el trabajo de leer y que oren mucho y Dios los va a guiar hacia esta realidad. Gracias, profe. Muchas gracias, Juan Oscar, por darnos esa explicación muy buena y también por darnos su testimonio sobre su propia experiencia. Veo más manos en este momento. Vamos a esperar unos minutos para que veamos un poco algunos versículos clave, resaltando algunos puntos que nos hizo Juan Oscar. Entonces, una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿necesitan la salvación? ¿Necesitan el perdón de los pecados los bebés? Y veamos Romanos 3. Romanos 3, 10 y adelante dice así. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vemos aquí que todo el mundo es un pecador. Todo el mundo necesita el perdón de los pecados. Ahora también podemos ver Efesios 2. Efesios 2 nos describe cómo éramos por naturaleza. Efesios 2:3 dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Wow, palabras muy fuertes. Por naturaleza, por ser seres humanos, nacidos después de Adán y Eva, somos por naturaleza hijos de ira. Es parte de quienes somos ahora, porque heredamos el pecado. Ahora, también podemos ver un texto más sobre la necesidad de
la salvación que tienen los bebés. Romanos 5, 18 dice, así que como por la transgresión es otra palabra para pecado, por el pecado de uno, Adán, en Génesis 3, vino la condenación a toda la humanidad. Entonces, todos nosotros, bebés incluidos, somos condenados por naturaleza por el pecado de Adán. Ahora, eso comprueba la necesidad de la salvación. Y ya vimos algunos pasajes que dicen que el bautismo nos da la salvación, nos da el perdón de los pecados, nos hace hijos de Dios. Ahora, otra pregunta que nos hacen muchas veces es, ¿pueden tener la fe los bebés? ¿Pueden los bebés tener la fe? Y me gusta voltear la pregunta y hacerla así. ¿Puede el Espíritu Santo obrar la fe en el corazón de un bebé? Y la respuesta es un definitivo sí. Vemos aquí en Lucas capítulo 1, la visita de María, la Virgen María, a Elizabeth. Cuando María estaba embarazada con Jesús y Elizabeth estaba embarazada con Juan el Bautista, María visitó a Elizabeth. Y esto es lo que sucedió. Dice así. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Juan el Bautista, quien estaba en el vientre de su madre Elizabeth, saltó. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, o sea, a Jesús, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría. Las palabras clave aquí, de alegría, porque el bebé no nacido saltó de alegría en el vientre de su madre porque tenía la fe. Vemos que el Espíritu Santo sí puede obrar la fe en el corazón de un bebé. De hecho, de un no nacido, de un bebé no nacido. Ok, dije muchas cosas aquí, revisé muchas cosas. ¿Cuáles son sus preguntas? Javier Rivas, gracias por su paciencia. Sí, bendiciones mi pastor y muy buenas noches y bendiciones para todos mis hermanos. Pues entender esta parte del tema de bautismo de infante no ha sido fácil, ¿no? Por lo que pues uno dice, un niño a esa edad recién nacido, ¿qué pecado tiene? ¿No es cierto? Pero ya hemos visto que nacemos con un pecado original, ¿no es cierto? Sabemos que el bautismo me hace un hijo adoptivo de Dios, ¿sí? El bautismo también perdona mis pecados, ¿sí? También sabemos que el agua, hermano, es un signo visible, ¿sí? Al igual que utilizó Jesús para hacer otros milagros como el del barro, ¿sí? La saliva, todos fueron signos visibles que utilizó Jesús. Por lo que yo he leído del gran maestro, sé que él pudo haber hecho esos milagros sin utilizar ninguno de esos signos, pero resulta y acontece que el ser humano es tan incrédulo, ¿sí? Que, bueno, al menos como la mente no soporta el vacío, estos signos visibles son como para que al menos la mente entienda o razone, ¿sí? ¿Me explico? Resulta que por medio del bautismo recibimos
todas estas cosas lindas, bendición, nos hacemos hijos de Dios, entramos a formar parte de una comunidad cristiana, ¿sí? Y avanzamos en el camino de la fe. Entonces, la gran pregunta que yo hago, y es lo que he entendido ahora en estos cursos, ¿quién soy yo, Javier Rivas, para negarle esas bendiciones a mis hijos? En especial mis hijos que yo amo tanto, ¿sí? Si el bautismo a mí me hace merecedor, ¿sí? De pertenecer a la familia elegida de Dios, por decirlo así, entonces, ¿por qué yo negarle eso a mi hijo? ¿Sí? Así él esté pequeño, pero yo sé que humanamente, mientras estemos aquí, todos somos pecadores, ¿sí? Eso es lo que he ido entendiendo, he ido comprendiendo, o sea, no tratar de meterle tantas razonamiento o a lo negativo, sino más bien dejarse guiar por Dios, ¿sí? Dejarse llevar. Eso es lo que he ido comprendiendo y entendiendo, ¿vale? Amén, amén. Muchas gracias, Javier. De hecho, es muy triste cuando veo que muchas iglesias enseñan que no debemos bautizar a los bebés, porque están quitándoles la gracia. La gracia es para todo el mundo. Todos nosotros aquí decimos eso, la gracia es para todo el mundo, pero cuando decimos que el bautismo no es para los infantes, no es para los bebés, les estamos quitando la gracia. Y eso me hace muy, muy triste. Y sí, es horrible. Claudia. Pastor, me acuerdo que en una clase que pasé, un curso que pasamos, usted envió un video de un profesor que hablaba precisamente sobre eso y ahí, como yo en ese tiempo tenía un poco de dudas sobre el bautismo, con ese video se me quedó claro, porque él menciona muchos versículos porque él está hablando con otro pastor de una iglesia evangélica. Si lo pudiera mandar al grupo, por favor, si yo lo perdí. Sí, claro que sí. De hecho, después de esta clase, tengo muchos recursos que puedo compartir con ustedes sobre el bautismo. Tengo un estudio detallado, es un PDF que tiene muchas preguntas y versículos de respaldo. También tengo un libro muy grande, si les gusta leer sobre el bautismo. También tengo ese video de un debate sobre el bautismo de los infantes que unos de nuestros profesores hicieron hace tiempo y es muy, muy bueno porque como Claudio dijo, usa muchos versículos y explica muy bien por qué bautizamos. También tenemos una canción que resalta... Envíe el debate, pastor. Envíe el debate que hizo. Sí. Enviarle. Sí, voy a hacerlo inmediatamente después de esta clase. Sí. Claro, para conocer la realidad, como mismo es la verdad. Claro que sí, claro que sí. Entonces tenemos muchos formatos de Para estar recursos seguros. para entender esta doctrina, porque ha producido mucha polémica, hay muchas preguntas y me encantan las preguntas que las personas nos hacen y me encanta cuando nos profundizamos en la palabra de Dios para encontrar las respuestas. Y creo que la canción, el video, el estudio, el libro y algunas otras cosas que tengo para ustedes pueden ser de mucha ayuda. Muchas gracias, Claudia. Telmo. Muchas gracias, pastor. Recordé la idea que tenía antes sobre las falsas expectativas. Comparto todo lo que usted dice acerca de el bautismo, porque prácticamente está fundamentado en bases bíblicas y se está demostrando que el bautismo, tanto en menores, en niños, como en adultos, produce fe, porque es el Espíritu Santo que está actuando, tanto en un niño como en un adulto. Entonces, comparto todo lo que se ha expuesto. Mi pregunta va a ser con referente a las falsas expectativas. En esta parte les quiero pedir disculpas a todos los hermanos presentes. Para mí es muy necesario hacer estas preguntas para saber dónde estoy poniendo mi corazón y dónde lo tengo por medio de mi congregación. Saber qué he estado aprendiendo. Porque
la palabra de Dios también nos previene, nos dice que tengamos cuidado con las falsas doctrinas. Entonces, por ahí va a ir mi pregunta. También les debo confesar mi promesa de fe. En la congregación donde yo estoy, creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creemos en la santa palabra de Dios, que es la Biblia, creemos en Jesucristo como Hijo único de Dios Padre y creemos en nuestra salvación por la fe. Hasta este punto pienso que compartimos la misma creencia. Sí, parece que sí. Pueden tener divergencias en ciertos puntos, que eso es lo que quiero prácticamente analizar. Con respecto a las falsas expectativas, por ejemplo, lo que usted dijo, si hacemos una reunión en nuestra congregación que se vendría a llamar de sanidad, como antes lo expuse, que conseguía el versículo que está en Isaías 53:5, que somos sanados por las llagas de Cristo. Si nosotros hacemos una reunión de sanidad y confesamos la palabra de Dios y creemos por fe, y existen testimonios de que por fe se han curado. También cito ahí Lucas 8:43-48, donde una mujer con flujo de sangre tocó el manto de Jesucristo y ella tenía fe de que iba a ser sanada, y tocó solo su manto, el borde del manto, y fue sanada. Entonces yo lo asocio, si tenemos fe, nos presentamos a una congregación, creemos, oramos fervientemente como Pablo y Silas lo hizo, hasta que se movieron, se movió prácticamente la tierra, y eso produjo hasta la conversión de un carcelero. Entonces pienso que todos estos argumentos están dando testimonio de que la fe y también confesar la palabra de Dios en una reunión, en una congregación, puede producir este acto de fe de sanación. Entonces sí me quedó un poquito de dudas con lo de las falsas expectativas, porque prácticamente nosotros lo practicamos como congregación, lo hemos hecho y hemos visto milagros prácticamente en nuestra congregación acerca de esto. Nos hemos juntado en oración y prácticamente cuando esto no está en la voluntad de Dios, de que un ser humano, una persona que sufra de una enfermedad no se cure, pues lo consideramos que no es la voluntad de Dios nuestro Padre. Ya. Por otro lado, las religiones, por ejemplo, pienso que si uno es pentecostal, si es cristiano, si es católico, si es mormón, si llega a descubrir la verdad, porque dice la palabra que la verdad los hará libres, y pienso que la verdad es Jesucristo, pienso que la verdad es la palabra de Dios, indiferentemente en donde uno esté, si llega a descubrir la verdad, él prácticamente podría ser salvo. O sea, si es que está o no en alguna religión, él puede ser salvo por medio de escudriñar la palabra. Entonces, eso prácticamente quería compartirles, quería preguntarle, por favor, si en algo estoy mal, quisiera aprender, quisiera nutrirme de todo lo que es la palabra de Dios. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, hermanas. Sí, muchas gracias. Sí, definitivamente. Una persona quien tiene fe en Jesús como su Salvador es una persona salva. Y puede estar en muchas denominaciones y eso. Entonces, no niego eso. No niego eso. Cuando las denominaciones y iglesias enseñan falsas doctrinas, es como veneno. Y el veneno puede matar a una persona con el tiempo. Entonces queremos tener cuidado con el veneno de las falsas doctrinas. Y por eso estamos analizando y estudiando las diferencias y lo que la Biblia dice para que estemos en lugares sanos, para que no estemos luchando con el veneno de una falsa doctrina dentro de nuestra propia iglesia. En cuanto a las sanidades, y no tenemos mucho tiempo, y de hecho creo que nos toca ese tema un poco más profundamente en estas semanas. Tenemos 2 semanas más de este curso. Por ahora, voy a contarles una historia, y de hecho
Se trata más del ayuno. Cuando llegué a Quito, teníamos una estudiante aquí y ella se congregaba en una congregación donde se dedicaban al ayuno. Y una vez ella estaba ayunando por un mes. Estaba comiendo dentro de ciertas horas, pero estaba ayunando por cierto tiempo. Y él no pudo, era una madre soltera, tenía 2 niñas, tenía mucho trabajo, no pudo hacerlo completamente por un mes. Lo dejó después de 20 días, 25 días, no recuerdo exactamente. Después de 2 meses, algo sucedió en su vida y no fue muy agradable. Y el pastor le dijo a ella que era porque ella no había ayunado por todo un mes. Ahora, él estaba enfocándose en algo que Dios no promete y estaba culpando a una mujer que no necesitaba la culpa. Dios quiere quitarnos la culpa. Ahora, en cuanto a las sanidades, he escuchado muchas historias extremadamente tristes de personas con cáncer, de quienes fueron muy fuertes en la fe y después de un tiempo murieron. Ahora tenían poca fe, no funcionó su fe y muchas personas empezaron a dudar y empiezan a dudar. Tengo fe, tengo fe, tengo fe. Entonces, en vez de apuntar a una persona, señalar a una persona a Cristo, estamos volteando a esas personas a su propia obra, a su propia fe. Tengo fe. Están mirando hacia adentro en vez de hacia Dios, hacia Cristo. Yo quiero que nuestra mirada sea siempre hacia Cristo. Y muchas veces, y no sé su caso en su congregación, cómo hablan acerca de las sanidades, pero en muchas congregaciones de lo que he visto sobre las sanidades, todo el enfoque está en nosotros, en los seres humanos. Ustedes tienen que tener fe, ustedes tienen que tener fe. Y para terminar, Timoteo 2, 4, 20. Vamos a ver. Aquí. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Pablo está hablando aquí y dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Acaso no tenía fe Pablo? Él había hecho milagros. ¿Por qué dejó a Trófimo enfermo en Mileto? Interesante. Entonces, y hay muchos casos de eso. El mismo apóstol Pablo tenía una dolencia y él oraba y oraba y oraba. Y finalmente Dios le dijo, no, basta mi gracia con eso. Yo obro a través de las debilidades. Muchas veces las enseñanzas sobre las sanidades nos dan una teología de la gloria, mientras Dios obra a través de las dolencias, las debilidades, a través de las cargas y a través de las cruces que cargamos. Lo siento, no tenemos más tiempo para profundizar ese punto, pero por favor, Telmo, háganos esa pregunta en otras lecciones también, porque vamos a tener oportunidades para hablar acerca de eso. Gracias, pastor. Creo que perfectamente acaba ya de responder mi pregunta. Tengo un panorama claro y una perspectiva muy diferente ahora con el versículo también que ha citado. Es como que venía buscando esto y me ha sido revelado en este momento. Gracias, pastor. Bendiciones. Muchas gracias. Vamos a cerrar con una oración dando de gracias por la gracia que Él nos tiene. Oramos.
Dios Padre Celestial, gracias por darnos los medios de la gracia con que nos das la fe, fortaleces nuestra fe y nos das una paz que tenemos. Ayúdanos a apreciar todos los beneficios y bendiciones que tenemos en la palabra de Dios, en el bautismo y en la Santa Cena. Ayúdanos a promover el uso de eso en nuestras propias vidas y también en las vidas de otras personas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Bendiciones en su noche. Muchas gracias por todo. Ha sido una linda clase. Gustó mucho. Pastor, ¿me puedo quedar un momento después de la clase? Sí, sí. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Muchas bendiciones a todos mis hermanos. Bendiciones, pastor.